Bien, tengan muy buenos días. Sean bienvenidos a la asignatura de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Esta es la tutoría 1, correspondiente a este día, sábado a 17 de agosto, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Yo soy su tutora virtual. Mi nombre es Wendy Contreras y estaré con ustedes colaborando con la asignatura. Cualquier duda que tengan, consulta, pueden hacérmelo, ¿no? Espero que se vayan conectando poco a poco para dar inicio a lo que es la tutoría, ¿verdad? Bien, buenos días, Wendy. Veo que ya está conectada. Espero me pueda escuchar. Estamos por iniciar la tutoría 1 de recursos didácticos. Estoy esperando que sus compañeros se puedan ir incorporando. Bien, creo que ya esperamos suficiente. Ya tenemos participación y vamos a iniciar con esta tutoría. Solo me confirman si pueden escucharme, por favor. Bien, qué bueno que me escuchan. Bueno, mi nombre es Wendy Contreras. Voy a ser su tutora virtual en esta asignatura de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Vamos a ver algunas indicaciones generales sobre las tutorías y esta asignatura. Bien, como recomendación, cuando ingresen a la plataforma, envíen un mensaje de saludo para saber quiénes se van conectando, ¿no? Bueno, a ustedes me aparece el nombre ahí, hay algunos que me aparece solamente el código, entonces de ser posible vayan colocando su nombre, ¿verdad? Para irlos conociendo. Bueno, traten de conectarse habilitando audio nada más, porque bueno, lo de la cámara hace mucho más lento la sala de reuniones, entonces eso dificulta un poco lo que es la interacción dentro de la tutoría, ¿no? Entonces, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden escribirla en el espacio ahí de conversaciones, o pueden habilitar también su audio para que puedan hacerla de forma eh, con audio, ¿verdad?
Otra indicación, si se van a retirar antes de que termine la tutoría, igual, ¿verdad? Despídanse para saber que pues ya no están conectados, no hay ningún problema. La tutoría tiene una duración de 2 horas, pero no siempre es así, ¿verdad? Depende de las dudas que ustedes tengan, de los contenidos que se vayan a desarrollar. Puede durar menos. Otra recomendación es que se requiere la participación activa en la tutoría de todos ustedes, ¿verdad? Para hacerla de forma más dinámica. Todas las tutorías se realizan por Sky Empresarial con su cuenta CIMAT. Ya todos saben eso. Si no han podido conectarse, los que aún no están conectados, recuerden que deben ingresar siempre con esa cuenta CIMAT, no con la del correo institucional, ¿verdad? Normal. Ya que sí pueden entrar, pero solamente como invitados, y eso tiene ciertas limitantes porque no pueden ver las presentaciones, no pueden descargar los archivos, etcétera. Hablando de eso, ahí les dejé esta presentación, la pueden descargar ahí en la pestaña de documentos adjuntos. Bienvenida María Isabel. Estamos con las indicaciones generales. Bien, otra indicación es que las tutorías, igual si ustedes no pueden conectarse en alguna de las ocasiones, estas van a quedar grabadas, o si a ustedes les quedó alguna duda ahí, pueden revisar la grabación, ¿verdad? Gracias igual María Isabel, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Y al final de la tutoría vamos a establecer 2 horas por semana para lo que son las consultas o las tutorías de repaso. Recuerden que después de cada tutoría, estamos en la semana B, entonces después de cada tutoría se debe realizar una tutoría de repaso si se requiere, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda. Sí, me recuerdo María Isabel. Estuvimos antes en la asignatura del ciclo pasado y esperaba verla en planeamiento también, pero parece que está con otro grupo. Bueno, es un gusto estar compartiendo con todo, ¿verdad? Con los que ya he estado y con los que también vamos a conocerlos en esta asignatura. Bien, esas 2 horas las vamos a establecer al final de la tutoría. Y vamos a hacer una revisión también de las orientaciones académicas. Vamos a hacer eso primero para que posteriormente podamos eh, iniciar con lo que es la tutoría.
Ahí están las orientaciones académicas. De la asignatura Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Matemática. Es muy importante que ustedes siempre revisen, verifiquen todas las orientaciones académicas de cada asignatura, porque dentro de ella está toda la planificación de la asignatura. Esto es los objetivos de aprendizaje, el material que se va a ocupar, los contenidos, la forma de evaluar, cuáles van a ser las tutorías, las fechas, etcétera, ¿verdad? Un cronograma de actividades. Entonces vamos a enfocarnos un poco en los contenidos, en los objetivos, perdón, cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura. Bueno, analizar aspectos didácticos y pedagógicos en la utilización de los recursos y medios didácticos que se emplean para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. También identificar esos aspectos pedagógicos que justifican la utilización de los medios y recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y valorar la pertinencia en situaciones específicas. Aprender también a elaborar material y proponer recursos didácticos vinculados al aprendizaje de la matemática. Ahí está la bibliografía que ustedes pueden utilizar, la metodología que se va a tener en esta asignatura. Bien, vamos a tener las tutorías siempre en la semana B. Una tutoría de repaso destinada a los estudiantes que tengan acceso a internet particular dentro de o desde la sede universitaria, siempre por Skype empresarial. El link que vamos a utilizar para las tutorías siempre va a ser el mismo, ¿verdad? El mismo que está ahí en la plataforma va a ser para todas las tutorías, incluyendo las tutorías de repaso. Es importante asistir a las tutorías de la asignatura porque están diseñadas para resolver dudas, ¿verdad? Consultas que tengan de los temas que han estado estudiando. Según las estadísticas, los estudiantes que asisten a las tutorías presenciales tienen mayor probabilidad de aprobar la asignatura. Entonces es bastante importante asistir a lo que son las tutorías. No es obligatorio, pero sí es necesario. Se van a realizar una sola prueba objetiva, o un solo examen. Esa prueba va a ser virtual y se va a realizar en la plataforma, en el grupo en el que se encuentre inscrito, ¿verdad? Es un solo examen. Ahí están las actividades, los contenidos. La primera unidad tenemos medios y recursos didácticos en la enseñanza de la matemática. Vamos a ver un poco de historia de la matemática, un poquito nada más. La unidad 2, la aplicación de recursos para la enseñanza de las matemáticas. En la unidad 3, la aplicación y utilización de medios y recursos didácticos manipulables y tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. En la unidad 4, los medios y recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales. En la unidad 5, las recomendaciones para la selección y mediación de recursos y medios didácticos en la enseñanza de la matemática. Ahí están algunas herramientas de consulta, plataforma informativa. Bueno, no vamos a hacer todo, hay partes que sí son importantes, por eso se las estoy poniendo. Una de ellas es la evaluación, ¿verdad? Obviamente. La nota, recuerden que debe ser la nota que se asigna es de 0 a 10. ¿verdad? Ahí depende ya de ustedes, la nota que se saquen, ¿verdad? Pero la mínima para aprobar la asignatura es 6. Sin embargo,
para egresar debe de tener un coeficiente de unidades de mérito de 7 o superior, ¿verdad? Esto es el CUM. Por lo tanto, se recomienda que ustedes traten, bueno, si una asignatura es bastante difícil, complicada y no puede, pues ni modo, ¿verdad? Trate de irla pasando con 6, pero si es posible en otras asignaturas donde se les facilite un poco más, podrían ir mejorando, ¿verdad? La nota para ir ahí, como balanceando, ¿verdad? Recuerden que el CUN es el promedio de todas las notas de todas las asignaturas cursadas. Eso es el coeficiente de unidades de mérito. La evaluación, bueno, aquí está todo lo que se va a evaluar. Son dos foros académicos que van a tener una ponderación del 10% cada foro. En el primero se van a ver las características, las ventajas, desventajas de medios didácticos que fortalecen la mediación pedagógica. Y en el segundo, las consideraciones pedagógicas del uso de medios y recursos didácticos. Luego van a tener una tarea que va a ser elaborar un guión de clases y el desarrollo de la clase utilizando recursos didácticos. Eso tiene el 20%. La evidencia del desarrollo de la clase utilizando el recurso didáctico la van a hacer por medio de un video, donde aparezca usted explicando la clase utilizando ese recurso. Eso más adelante van a ver todos los tipos de recursos que hay y cada recurso para cada contenido o para cada situación de aprendizaje. También van a entregar informes escritos de la aplicación de recursos didácticos. Esto después de cada taller. Recuerden que tenemos, la asignatura es virtual, pero tenemos 3 talleres presenciales. El trabajo final tiene una ponderación del 20% y es con respecto a la presentación del recurso didáctico elaborado por cada estudiante, explicando el uso en una clase. Eso sería. Ahí van a tener que elaborar un recurso y explicar cómo lo utilizaría en una clase. Están también los talleres presenciales de uso de recursos didácticos. Tiene una ponderación del 15%, como son 3 talleres, son 5% cada taller, ¿verdad? Esa es la asistencia a los talleres. Las tutorías virtuales tienen una ponderación del 10%, van a ser 6 tutorías virtuales y 6 de repaso. Aquí están las fechas programadas, desde dónde hasta dónde cada una de las actividades, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí el estudio individual, lectura de la unidad 1, la unidad 2, ya a partir de la próxima semana tienen que comenzar a estudiarla. Tienen hasta el 26 de agosto para entregar las preguntas de esta tutoría. Recuerden que en cada tutoría se van a generar unas preguntas que ustedes deben dar respuesta, enviarlas en un archivo PDF con portada, todo lo que necesitan. Recuerden todo lo que lleva una portada, ¿verdad? Desde el nombre de la universidad, el nombre de la facultad, el nombre de la sede, de la carrera, la Minerva, el nombre de ustedes, el código,
el nombre del coordinador, del tutor, etcétera, ¿verdad? Revisen, por ahí está esa parte también. El encargado de cátedra es el licenciado Zenón Portillo. Entonces tienen que agregarlo ahí. Bien, estamos en el cronograma. Y la entrega de las preguntas para el 26, ¿verdad? Última fecha. Les recomiendo no esperar hasta el último momento para poder hacer lo que es la entrega, ¿verdad? Porque muchas veces ese día se cierra, se baja, se cae el sistema, o no hay internet, o se satura la plataforma, etcétera. Entonces, traten de entregarlo con al menos un día de anticipación, de ser posible. La tutoría 2 la tenemos el 31 de agosto y el primer taller presencial va a ser el primero de septiembre. Entonces, si tenemos ahí la tutoría el 31 de agosto, el primero de septiembre es domingo. ¿No? Probablemente el horario, bueno, no, aún no tengo el horario del taller presencial, pero probablemente de 9 a 12. ¿No? Bueno, ahí van verificando el parcial, el último examen parcial, que sería, bueno, aquí me parece, ¿no? No hay prueba objetiva, decía que sí. Bueno, al parecer no, miren. Entonces, son 2 foros académicos, una tarea, los informes escritos, un trabajo final, los talleres presenciales y las tutorías virtuales. Entonces no va a haber este examen o prueba objetiva, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con respecto al cronograma o a las actividades para esta asignatura. Si tienen alguna duda, este es el momento de hacerla para aclararla, ¿verdad? Bien, en los talleres presenciales se van a trabajar con materiales didácticos, ¿verdad? O con recursos. Estos materiales los provee la universidad, ¿verdad? Ustedes no tienen que estar comprando materiales o gastando en eso, sino que la universidad ya los tiene y pues cada tutor es encargado de hacerles llegar esos materiales y poder trabajar en el taller. Bien. Entonces continuamos con respecto a la entrega de tareas. Aquí está, miren lo que les decía. La portada debe llevar portada, tabla de contenido, introducción y objetivos de todas las tareas. En la portada deben ir los datos de la universidad, la facultad, la carrera, la cátedra, la imagen de Minerva centrada en la parte superior, el título o tema, el nombre del estudiante, su número de DUE, el nombre de la asignatura, el nombre del tutor, el ciclo, por ejemplo, ciclo 2 2019 en este caso, y el lugar y fecha. El lugar y fecha es la sede en la que usted está inscrito, ¿no? En este caso de los grupos virtuales hay unos que están inscritos grupo virtual 1, pero
la sede de San Miguel o la sede de Usulután. Entonces esa sede es la que van a poner ahí en la fecha, Usulután y la fecha de entrega. Ahí están los datos de contactos también, si ustedes pues no pueden contactarse conmigo o no hay respuesta de mi parte, luego pueden abocarse ahí al coordinador de la cátedra, que es el licenciado Zenón Portillo, y posteriormente con la coordinadora de la carrera, que es la licenciada Elizabeth Alvarenga, ¿no? Aunque si se pueden solventar pues los inconvenientes o las dudas de parte del tutor, pues sería lo ideal, ¿verdad? Ya si yo no puedo solventar, entonces me comunico con el siguiente a cargo. Bien, entonces continuamos con la presentación. Piden hacer un sondeo de lectura. Si han leído ustedes el material que entienden por medio didáctico. Esto es solo un sondeo de lectura, ¿verdad? No son las preguntas que van a entregar. Solo quiero saber si han leído y qué entiende por recursos didácticos. Bien, dice María Isabel que son todos aquellos materiales de los cuales nos apoyamos para desarrollar cierto tema. Ajá, muy bien. Vamos a ver un poco de historia de la matemática. Bueno, dice contar la historia de la materia que está siendo estudiada puede ser una forma de ilustrar la clase y motivar a los estudiantes, ¿no? Al principio, pues el hombre vivió de lo que es la caza, ¿no? La caza y la recolección. Entonces hablamos un poco de la historia social de lo que es la matemática. Para poder cazar y hacer recolección, nuestros antepasados utilizaban palos, piedras, fuego, ¿no? Que solo necesitaban. Permítame que bien, solo necesitaban para cuando utilizaban esos palos, piedras y fuego, algunas nociones básicas de más, menos, mayor, menor. Hay algunos instrumentos como para eh, poder hacer en piedra y elaborar mazos. Después de eso, ellos tuvieron que elaborar instrumentos como un poco más detallados para la caza, como trampas, redes, cestos, arcos y flechas, ¿no? Y ya para eso ya no eran suficientes los palos, las piedras y el fuego. Entonces comenzaron a utilizar algunos materiales como huesos, pieles, bejucos, fibras, y necesitaban también las nociones básicas de lo que es figura, ¿verdad?
de lo que era, necesitaban ya más números, figuras, y ya se introdujo lo que es para poder contar cuestiones como para hacer las cestas, por ejemplo, para utilizar los bejucos, utilizaban nociones de paralelismo, ¿verdad? Que fueran paralelas, que fueran perpendiculares, ¿verdad? Y comenzaron a utilizar esos conceptos. Después, posteriormente, se dio inicio a lo que es la agricultura. Ya los rebaños ya requerían ser contados, elaborar calendarios agrícolas, etcétera. Entonces, comenzó a desarrollarse lo que es la matemática. La matemática fue inventada y viene siendo desarrollada por el hombre en función de sus necesidades sociales, ¿no? Como les explicaba, ¿no? Comenzaron utilizando solo piedras y palos y al final pues ya utilizaban nociones de paralelismo, perpendicularidad, hablaban de hacer calendarios, de contar, ¿verdad? De utilizar más números, etcétera. Entonces, la matemática se iba desarrollando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. La contribución egipcia, bueno, esta, una de las contribuciones, dice que es los números fraccionarios, ¿no? Los egipcios se caracterizaban por las novedades matemáticas, ¿verdad? El comercio, las construcciones, ¿no? Hacían muchos edificios, muchas edificaciones, localización y la demarcación de las propiedades crearon nuevas preguntas. Las medidas no siempre se hacían con números enteros. Ya esa necesidad obligó a poder gradualmente ir introduciendo los que son los números fraccionarios. También la notación decimal, ¿verdad? Los ejercicios los egipcios, conocían el ábaco, tenían alguna noción de decimal y algunas fracciones y operaciones, ¿verdad? Pero eran básicas. La multiplicación también, los egipcios no sabían multiplicar de la misma forma como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Solamente lo que podían hacer era ir duplicando. Por ejemplo, ahí está una tabla donde dice, vaya, una vez si iban a multiplicar 18, una vez era 18, dos veces 18 era 36, tres veces 18, 54, y entonces iban duplicando el número, ¿verdad? Entonces, como solo sabían duplicar o iban sumando ese número, no sabían multiplicar como lo hacemos hoy en día. Así lo multiplicaban, pero como una forma más tediosa de hacerlo. También los árabes también hicieron su aporte con respecto al álgebra. Ya, los árabes utilizaron el sistema decimal de posiciones, me ha utilizado o hasta hoy como algunos cambios en los numerales, representó lo que es el alfabeto como lo fue el alfabeto en la escritura. También los árabes desarrollaron métodos que hicieron más fácil la resolución de ecuaciones. El trabajo con ecuaciones comenzó a adquirir un automatismo parecido al del ábaco. Ya comenzó a funcionar de esa manera. Bien, la matemática es fácil, dice. La matemática es la más antigua de las ciencias, por eso es difícil, porque ya ha caminado mucho, sufrió muchas rupturas y reformas, poseyendo un acabado refinado y formal. Sin embargo, llegó tan lejos justamente porque es fácil, aunque no todos lo ven de esa manera. Eso es lo que pues nosotros como docentes debemos considerar cuando estamos enseñando. Procurar situar las situaciones al nivel de desarrollo del alumno
Cada periodo tiene sus características, su grado de abstracción, su elaboración y en consecuencia la didáctica que se utiliza. Entonces, de eso depende que nuestros estudiantes vean la matemática como una forma fácil, ¿verdad? No tan complicada. Tenemos ahí la primera pregunta que ustedes deben dar respuesta y entregarla, ¿verdad? Es, ¿qué entendemos por recursos didácticos en la educación matemática? Bien, esa no la tienen que responder en este momento, pero en cuanto al desarrollo, se vaya desarrollando la tutoría, pueden irla respondiendo, ¿verdad? Luego la hacen en un archivo PDF y la envían posteriormente, todas las preguntas que se generen aquí. Esta es solo la primera. Dice, ¿qué entendemos por recursos didácticos en la educación matemática? Bien, ahora vamos con la creación del número. Bueno, en el material se habla sobre la creación del número. Dice ahí que la necesidad de exactitud al contar comenzó ya en la época paleolítica, ¿verdad? Cuando el hombre comenzó a fabricar cuchillos, machetes, lanzas. En esa época fueron creados los primeros números. La creación de un número es un proceso clasificatorio, del mismo modo que la división de los animales en mamíferos, peces, aves, etc. Mamífero no existe como una especie. Existen perros, lobos, murciélagos, hombres y todos son mamíferos. Existen conjuntos de dos elementos, mamífero y dos. Son conceptos ideales para las creaciones humanas. Entonces ese 2 es como dos elementos, ¿verdad? Uno es mamífero y pueden ser dos elementos, eso sería una pareja. ¿Verdad? Los números, o sea, las ideas, son justamente con los numerales correspondientes y fueron apareciendo uno después del otro. ¿Verdad? Primero apareció el 0 con la idea de éxito o fracaso, ¿verdad? Casé o no casé, pesqué o no pesqué, o sea, si pescó, pues cuántos peces pescó, ¿verdad? Y si no pescó, pues 0. Pero no se llamaba 0, ¿verdad? Ese inició llamándolo nada. El 0 ya tenía nombre y se llamaba nada. El segundo número que fue inventado fue el 1, que surgió también de la necesidad de distinguir el singular del plural, nada, uno, varios, y después nació la necesidad de identificar si es león, leona, toro, vaca, gato, gata, etc. Entonces se inició con la parte de la pareja, ¿verdad? Ahí iniciaron la creación del número, el 0, el 1. Luego pareja, ¿verdad? No es un número, pero 2 sí lo es. Entonces ahí se desarrolló el número 2 y el 2 relaciona todos los conjuntos con dos elementos. Bien, y así sucesivamente la creación del número. Vamos a ver ahora los medios didácticos.
Un medio didáctico es un instrumento diseñado y elaborado con la intención de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los materiales didácticos son elementos que emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos. Pueden ser libros, carteles, mapas, fotos, diapositivas, algún video o algún software, ¿verdad? Los medios didácticos pueden ser medios auditivos. Dentro de los medios auditivos pueden estar los parlantes, las radios, las bocinas, etcétera, ¿verdad? También pueden ser medios visuales, ¿verdad? Que ya sería las partes de que tienen imagen, ¿verdad? Como las presentaciones, la televisión, etcétera. Y también están las multimedia, las audiovisuales, ¿verdad? Los medios audiovisuales que ya son visuales y también sonoros, ¿verdad? Sobre todo el cine y la televisión. Esos son los medios audiovisuales. Los visuales son los que solo podemos visualizar, como las presentaciones PowerPoint, los acetatos. Ya si proyectamos un video y tiene audio, entonces ya sería un medio audiovisual. También se consideran materiales didácticos aquellos materiales y equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los alumnos trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. Bien, ahora veamos recursos didácticos. Bueno, los recursos didácticos son aquellos materiales didácticos o educativos que sirven como mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del alumno, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitando la interacción de contenidos que el docente ha de desarrollar. Y tenemos la segunda pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre medios y recursos didácticos en la enseñanza de la matemática? Se las dejo por ahí para que ustedes puedan copiarla, anotarla y responderla posteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre medios y recursos didácticos? Recuerden, aquí les estaba dando yo el concepto de lo que era medio didáctico, ¿no? Es un instrumento diseñado y elaborado con la intención de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un recurso didáctico, dice, son aquellos materiales didácticos que sirven como mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del alumno y favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre medio y recurso didáctico? Bien, espero que ya la hayan anotado. Y continuamos con materiales y recursos de aprendizaje de las matemáticas. Bueno, hay un montón de recursos, materiales y recursos de aprendizaje de las matemáticas.
El primero son los clásicos, ¿verdad? El maestro, el libro, el lápiz, el cuaderno, la pizarra, ¿verdad? Esos son materiales clásicos. Los populares, pero poco utilizados, que los vamos a ir viendo en el transcurso de la asignatura: el tangrama, la calculadora, las reglas, el transportador, el geoplano, las barras de fracciones, el compás, bloques, ¿verdad? Y el algeblock, bloques multibase, regletas, están las regletas de Coursenay, también está el ábaco, el reloj, algunos juegos, sudokus, dominó, lotería, etcétera. Entonces todos esos son materiales y recursos de aprendizaje en las matemáticas. También hay otros que son más cercanos y accesibles, por ejemplo el papel reciclado, envases reciclados, cuerdas, dados, barajas, palillos, folletos de tiendas, etcétera, ¿no? No se trata de sustituir unos materiales por otros, ni de si son mejores o peores, sino de aprovechar esos materiales baratos y que sean abundantes en nuestro entorno para poder impartir lo que es la clase, ¿verdad? Los materiales que utilizamos son solo un medio para conseguir algo, ¿verdad? No es que es el centro de todo, no es que el material lo vamos a utilizar para todas las clases, ¿verdad? Sino que son un fin en sí mismo, por lo que debemos darle su, su justo valor. Hay que negociar, dice, con la clase el uso de cualquier material, ¿verdad? Dejar claro el tiempo y para qué se va a utilizar el material, ¿verdad? Los cuidados que se necesiten si el material es delicado, ¿verdad? De qué manera debemos estar en el aula para evitar lo que son los alborotos. O sea, tiene que estar bien organizado el uso de ese material, no es solo que voy a llevar el material para utilizarlo y no tener planificado el tiempo, la forma de utilizarlo y explicarle a los estudiantes eso. ¿Cuándo se debe utilizar un material didáctico o un recurso? Pues siempre que se introduzca, por ejemplo, una nueva competencia matemática, el proceso óptimo de enseñanza-aprendizaje debería de incluir manipulación con distintos materiales, ¿no? Ya que solo a partir de una enseñanza diversa, ¿verdad? Rica en recursos, se puede tener un aprendizaje más significativo. Bien, ¿por qué? Dice, ¿por qué utilizar materiales didácticos? Porque permiten mejorar, pues primero, la actitud de los alumnos ante las matemáticas. También desarrolla su creatividad, se acostumbran a enfrentarse a problemas que no tienen una solución determinada de antemano, a desarrollar estrategias para resolver problemas, a hacer unas matemáticas que se adapten a las posibilidades individuales de cada alumno, y los materiales permiten a profesores y alumnos conversar sobre algo concreto. Este es como un listado de materiales que se pueden utilizar: papel usado, dados, barajas, palillos, almanaques, menús de restaurantes, tableros. Todos estos son recursos. Cinta métrica, envases reciclados, y en cada uno de ellos está, por ejemplo, el papel usado se puede utilizar para la numeración. Le damos vuelta a la página que está usada y rodeamos todas las cantidades numéricas que se encuentren. Podemos buscar cardinales, ordinales, comparar cuál es mayor, menor, etcétera. También se pueden hacer líneas y ángulos, por ejemplo, con
con las barajas, ¿no? Se puede calcular el número, se decide un número entre los jugadores. Bien, también están los palillos, ¿no? Pueden hacer uso de los palillos, van quitando ahí, se pueden formar triángulos, se pueden formar tres triángulos, con tres palillos un triángulo, con 5 dos triángulos, o ver el tipo, ¿verdad?, de triángulo según sus características, según sus lados, según sus ángulos, etc. Está también el calendario. Se puede utilizar cuál es el menor número que aparece ahí, cuál es el mayor número que aparece, por qué no hay números de 3 cifras, eh, cuál es la diferencia entre dos números que están consecutivos, que sería como un día de diferencia, ¿verdad? La diferencia que hay entre un número y el que tiene abajo, sería una semana, son cuántos días, etcétera. Se puede utilizar el calendario para muchas cosas. Está también el menú de restaurante, ¿no? Con un menú impreso se puede trabajar, por ejemplo, los precios del menú. Si yo me como, digamos, eh, que dos pupusas y un fresco, y las pupusas valen tanto y el fresco tanto, cuánto gasto, llevo un billete de A5 y cuánto vuelto me van a dar. Entonces, ahí estamos aplicando las operaciones básicas, ¿verdad? De suma, resta, multiplicación. El precio de la comida para un grupo, ¿verdad? Vamos a pedir todos el mismo menú, eh, y decimos, contamos cuántos somos y el precio por cada menú, y así es lo que se va a pagar, ¿verdad? En total, ¿verdad? Todo eso se puede hacer. Entonces, si se fijan ahí, hay eh, muchos recursos que se pueden utilizar y que pues pueden estar al alcance de nuestras manos. No necesitamos gastar tanto, ¿verdad?, para poder dar a entender un contenido. Bueno, diferencia entre recurso y material didáctico. Dice que un recurso didáctico es cualquier material de apoyo que el maestro utiliza para facilitar el desarrollo de actividades de su tema o tratar dentro del salón de clase. Un medio didáctico son aquellos recursos elaborados que se utilizan para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como así, cuando implementamos videos, imágenes, voces, música, etc., entonces estamos utilizando medios didácticos. Un recurso es un material de apoyo que el maestro puede utilizar para facilitar el proceso. Los medios didácticos o los materiales didácticos ya están diseñados para la educación. Entonces, por ahí estaríamos respondiendo a la segunda pregunta. La tercera pregunta a la que van a responder dice: ¿qué retos y desafíos deben enfrentar los docentes de matemáticas para cambiar la forma de enseñar la matemática acorde a la sociedad actual? Le doy tiempo ahí para que lo copien, lo hagan la captura o como quieran, para que tengan esa pregunta. Son 3 preguntas a las que van a dar respuesta. Las 2 anteriores y esta las van a elaborar en un archivo PDF, ¿no?, con todas las generalidades.
incluyendo la portada. Para el caso de las preguntas, no necesitan introducción, objetivos y todo eso, ¿verdad? Solamente la portada y las preguntas. Liz, Digo, eh, ¿será posible de que al final de la tutoría o en la semana se envíe lo que es la presentación para ver las preguntas que tiene cada tutoría? sí, la presentación ya está en la que se tiene en la sala de reuniones, pero también se les pueden enviar ahí por correo, ahí pueden descargarla donde dice datos adjuntos, se llama presentación tutoría 1. La buscan aquí a la par del icono donde les aparece el teléfono para colgar, a la par está otro icono que es como una pantalla con una flecha, entonces ahí le dan descargar archivos adjuntos y ahí está la presentación también. Si no lo pueden Pero ¿será hacer, yo posible que el igual correo lo pueda enviar también? también, sí, igual se lo voy a enviar al Ah, correo. perfecto. Incluso en la plataforma también está disponible, ¿verdad? Ahí hay un espacio donde dice tutorías y ahí tendría que estar esa presentación porque el licenciado Zenón siempre la sube, ¿verdad? Siempre las pide, entonces ojalá la pueda subir ahí. Y si no, pues igual voy a enviárselas al correo. Eh, ¿Qué más? Bueno, dudas y recordatorios. Bueno, recordar que la fecha de apertura es el 9 de agosto y se cierra el 11 de septiembre el primer informe del uso de recursos de la enseñanza de la matemática. Se cierra el 11 de septiembre, entonces ya está abierto. Pueden comenzar a entregar ese informe del uso de recursos de la enseñanza de la matemática. Y también el foro académico ya está abierto, el foro académico 1, y ese cierra el 13 de septiembre. Esos son los dos recordatorios, tienen que estar pendientes ahí. Recuerden siempre verificar las fechas de cierre para que no queden sin entregar alguna actividad. No sé si tienen alguna consulta, dudas, preguntas, pueden hacerlas en este momento. Con respecto a los talleres, no sé si están claros ahí cómo se van a desarrollar, porque son talleres presenciales. Vale, con respecto a los talleres, pues va a haber una guía, ¿verdad? Una guía que se va a desarrollar en cada taller. Esa se les va a presentar antes, con tiempo de anticipación, y los recursos pues se van a llevar, ¿verdad? Son 3 talleres presenciales, ustedes van a tener que ir, en el caso a la sede que están inscritos o a la sede más cercana. En este caso, todos los del grupo que están conmigo están en la sede de Usulután, entonces van a tener que ir al instituto y ese día ahí se van a desarrollar los talleres con los materiales que se lleven. Esos talleres no son obligatorios, pero sí necesarios porque recuerden que tienen una nota. Entonces, para poder hacer sí, en Usulután, bueno, en la sede que estén inscritos, no sé, porque creo que las sedes solo son
Solo son San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Usulután. Oh, no, no hicieron un grupo porque es un buen grupo que hay en Usulután, hay varios. Entonces decidieron dejar la sede ahí en Usulután. Cuando hay más de tres, 4 estudiantes, queda la sede ahí. Entonces se van a realizar esos talleres y después de cada taller ustedes tienen que enviar el informe del uso de esos recursos. Entonces no van a poder enviar ese informe si no han ido al taller porque no los han usado. Entonces en ese caso les va a tocar conseguir los recursos, desarrollar el taller, crear un video, agregarlo y agregar el informe de esos recursos. Entonces lo más recomendable es que no falten a esos talleres. Bien, con respecto a la tutoría de repaso, yo ya tengo tutoría de repaso con los de planeamiento el día viernes, entonces no sé qué otro día tienen disponible para hacer las tutorías de repaso y las consultas que ustedes tengan. Recuerden que tenemos que hacerlo este, durante la semana después de la tutoría, o sea, tendría que ser esta semana que viene. No sé si les parece para el día jueves. Los jueves de 6 a 8 o por la mañana. Bien, entonces, eh, no sé si jueves o martes, o podría ser el mismo viernes, pero tendría que ser más temprano, de, de 4 de la tarde a 6. El miércoles, bien, ¿qué dicen los demás? ¿Qué tal el miércoles? Bueno, vamos a ver, esta semana vamos a dejarlo para el miércoles. De 5 a 7, ¿verdad? Ustedes pueden conectarse a la hora que quieran. Durante ese tiempo yo voy a estar pendiente de cualquier duda o consulta que tengan.
Bien, entonces hasta aquí llega la tutoría. No sé si tienen alguna otra duda. Y si no, pues nos quedamos hasta acá y nos vemos en la próxima. Traten de responder a esas preguntas y recuerden las fechas que tienen pendientes ahí para el foro académico 1, que se cierra el 13, de 5 a 7 de la noche. En ese momento, en cualquiera de esos momentos pueden conectarse, ¿no? No necesariamente a las 5. Entonces es un gusto haber estado con ustedes compartiendo. Espero más participación para la próxima, ¿verdad? Solamente han participado pocos, entonces espero que la próxima puedan haber un poco más de participación. Gracias por estar presentes, que tengan un buen fin de semana y sigan adelante, ¿verdad? Cualquier consulta, duda que tengan, no duden en hacerla a través de la plataforma. Yo voy a estar pendiente por ahí. Bueno, feliz tarde.